Antes de analizar los temas del día de hoy, vamos a dar indicaciones generales para la siguiente clase. Para la siguiente clase van a realizar una investigación y a su vez será una exposición que darán cada uno de ustedes en un lapso de 3 minutos en la clase, ¿no? Para ello vamos a dividir solo por grupos en relación al tema, porque el trabajo es individual. Entonces vamos a tomar de lo que hace referencia a la nómina. Y en nómina tenemos 28. Quiere decir que la mitad va a pertenecer al grupo 1, Alcíbar, Bajaña, Barzola, Burgos, Caranqui, Castro Mailly, Cervantes, Chamba, Espinosa, Galarza, García, González. Jara, hasta Jara será el grupo 1 con el tema de globalización. Hasta Jara en la nómina será el grupo número 1 con el tema de la globalización y los restantes pertenecerán al grupo número 2 con el tema Fondo Monetario Internacional. Exposición de la investigación para la siguiente clase en un promedio de 3 minutos por estudiantes con lo más relevante en cuanto al tema. Y luego en el transcurso de la semana yo les aperturaré para que puedan subir ahí sí toda la tarea a la plataforma, ¿no? Entonces repito, hasta el grupo número 1 del tema de la globalización, hasta Jara. Los restantes, el tema Fondo Monetario Internacional, para la exposición la siguiente clase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas respecto al trabajo que se va a realizar? Yo me hice una pregunta, ¿sí me escucha? Sí, dígame. Cada quien hace su investigación y cada quien después pone, ¿verdad? Es individual. Solamente tomo en cuenta, es para separar por grupos de acuerdo a la nómina. Desde el número 1 de la nómina hasta Jara tendrán el tema globalización. Los restantes, Fondo Monetario Internacional. El trabajo es individual. Solo se hace referencia en relación a los que constan de acuerdo a la lista. El trabajo es individual. Para la próxima clase, la exposición en un promedio de 3 minutos y en esa semana aperturaré para que ahí sí suban el trabajo a la plataforma, ¿no? Entonces ahí yo pondré la calificación en función a la revisión al trabajo y en relación a lo que es y ha sido su exposición. ¿Está claro? Los demás. Yo me una pregunta, o sea, igual tenemos que hacer como quien dice diapositivas o algo por el estilo. No, no vamos a trabajar con diapositivas porque el factor tiempo no lo va a permitir. Aparte de que generalmente, este es el único nivel en que le falla bastante la conectividad, porque casi están
siempre con sus cámaras apagadas. Los otros niveles no tienen esa situación. Ustedes tienen bastantes problemas de conectividad y por lo general siempre ustedes están con sus cámaras apagadas porque se supone que no las encienden porque les falla el internet y todo eso. Entonces, si nos vamos a poner a compartir diapositivas, va a ser peor, ¿no? Porque les va a fallar la conectividad y va a ser un poco más improductivo la clase, ¿no? Claro, los que siempre están con cámaras encendidas son generalmente los que están ahora, ¿no? Pero de ahí los demás asumen que tienen problemas de conectividad. Entonces, no vamos a hacer eso, Dalia, sino directamente solo lo que es la explicación. ¿Alguna otra pregunta con respecto al tema? Bueno, listo. Entonces, eso quedaría para la próxima clase. Hasta ahora, el grupo que hace referencia a globalización y los restantes serían Yo tengo con una pregunta, el, licenciada. dígame, Pita. Entonces, digamos, del tema de cada uno que tiene que dar, digamos, hay que hacerlo en un documento y después subirlo a lo que es en la plataforma, ¿o no? Exacto. Usted aquí en la clase solo va a exponer lo más relevante en relación al tema. Y en esa misma semana yo le aperturaré para que usted suba toda la tarea a la plataforma. Y de acuerdo a eso, consignarle la calificación. Profe. ¿Quedó claro, Pita? Sí, sí. Ya, ok. ¿Más preguntas? Creo que con eso queda claro lo que hace referencia al trabajo que vamos a realizar. Bueno, vamos a continuar con los temas. Antes de abarcar el tema, bueno, ya en la clase anterior se había explicado con respecto a lo que es el PIS. Cervantes, que es la responsable de la actividad del video. Cervantes, definitivamente, ¿cuándo van a grabar el video? Cervantes. Buenos días, economista. La cosa es que el día domingo queríamos grabarlo, pero son las votaciones. Entonces otra vez como que los días, ahora yo le estoy diciendo a las chicas para ver si lo grabamos el sábado. Pero lo que pasa es que de martes a viernes tenemos clases de inglés y tenemos clase en la mañana y clase en la tarde, entonces no, y como Dalia es de Guayaquil, tenemos que ver qué día ella también puede. Entonces nosotros habíamos quedado el domingo, pero recién nos damos cuenta que son las votaciones. Claro, el domingo es imposible que lo hagan porque es el proceso electoral. Sí, entonces, Recuerden que ya hasta voy, el Sofi. 14 debe ya de estar subido, ¿no? Entonces debe estar antes. Igual tiene todavía un par de días ahí, podrían hacerlo el día sábado, ¿sí? Para que ya más tardar el día 13 ya esté subido en el Drive, ¿no? Que no vaya a pasar lo mismo del proyecto, que no me cogía el internet, que no esto, y vieron lo que no concluyeron con el proyecto. Entonces esta actividad traten de a más tardar ya el día 13 poderla subir al Drive, ¿no? Entonces, pendientes de esa actividad. Vamos a continuar ahora sí Miss, con, y dígame, yo tengo nada, nos toca con usted el lunes. Entonces la falta se justificaría. el día lunes. Pero el lunes que van, no le entiendo, Dalia, ¿qué pasa el día lunes? Es que sí, hacemos las grabaciones el día lunes. Pero, Yo tendría que ir desde temprano mismo. mm, pero ¿por qué no lo hacen fuera del horario de clase? Porque igual a las 11 lo podrían realizar, que es temprano, para que no incurran en las faltas ni tengan que estar
bueno, conmigo tienen el día lunes de 8 a 9, pero igual deben de tener después clase. Después les toca estar pidiendo permiso por realizar lo del video y, o sea, y eso solamente les toma un tiempo considerable. Entonces deben de organizarse o lo realizan el lunes a partir ya de las 11, 11:30. Pero Stephanie, que también está en esa actividad, organizar, ¿no? Y Mantuano ya se fue, que también les va a ayudar a coordinar esa actividad, ¿no? Pero coordinarla para tenerla ya. No es que mañana, que pasado y así pasan los días. García, un mensaje. No entiendo. Bueno, más dudas. Quedamos entonces con el trabajo, con el video y vamos a continuar con las clases. Habíamos revisado en la clase anterior lo que hace referencia a los inventarios, los diferentes tipos de inventarios, porque esto tiene una relación con el tema que revisaremos el día de hoy, que había quedado pendiente en la clase anterior acerca de lo que es el equilibrio de bienes, ¿no? El equilibrio de bienes. Y estos inventarios deben irse relacionando con lo que son las tasas de interés, ¿no? Entonces eso va a ser la revisión que vamos a realizar. Vamos a compartir una información. A ver, equilibrio de bienes. Ahí estoy compartiendo una información. Pueden ya visualizar. Ahí se subió ya. Los demás. Sí, Miss. Ya, ok. Entonces, con la introducción que se había hecho a los diferentes tipos de inversión, vamos a revisar ahora lo que se denomina como el equilibrio en el mercado de bienes o un análisis a los mercados de bienes y la determinación o la relación de este mercado de bienes en macroeconomía con lo que se denomina la curva IS. Esta curva IS I hace referencia a lo que es la inversión y S hace referencia hacia lo que son los niveles de ahorro. Entonces vamos a tener que ya en un mercado mucho más amplio donde se van a ir considerando un sinnúmero de variables macroeconómicas que ya han sido estudiadas, la inversión debe írsela relacionando no solamente en relación a la producción
que puede tener esta, sino también la relación que va a ir teniendo esta inversión con los niveles de renta y con los niveles de tasa de interés. Aquí en la fórmula ustedes tienen que la inversión, representada por I, va a tener correspondencia a lo que son los niveles de ingreso, o como ustedes lo quieran denominar, niveles de renta, y lo que son los tipos y las tasas de interés. Recuerden que estas tasas de interés tienen la volatilidad de que pueden ir cambiando con el transcurso del tiempo, ¿no? Estas tasas van a estar cambiando dependiendo la situación económica existente. Se va a ir dando las variaciones de estas tasas. La inversión ya no es un componente exógeno de la demanda, es decir, que ya no solo va a estar relacionado con la demanda, sino que también se lo debe ir relacionando con los niveles de ingreso y con las tasas de interés. Ahora vamos a considerar que los niveles de inversión van a depender directamente de los niveles de ventas e indirectamente del tipo de interés. Entonces vamos a ir revisando por qué. Los niveles de inversión van a ir dependiendo de los niveles de ingreso, de los niveles de venta, que son resultados que se obtienen en el mercado como consecuencia de las salidas o de las ventas de los productos o servicios que están ofreciendo las empresas. Entonces los mercados van a ir denotando la situación existente para los niveles de inversión. Si existe mayores niveles de venta, mayores niveles de ingreso, eso significa que nuestros niveles de inversión van a estar aumentando. ¿Por qué van a estar aumentando? Como consecuencia de ese incremento en niveles de ventas. Ahora lo relacionamos con los tipos de interés, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando tuvimos la clase que hablábamos al respecto de la inversión, yo les dije que entre la inversión y las tasas de interés hay una relación inversa, o lo que es lo mismo que gráficamente esta curva de inversión tiene una pendiente negativa, lo que denota la inversabilidad entre la inversión y las tasas de interés. Entonces, si yo digo que la inversión y las tasas de interés o el tipo de interés tienen una relación inversa, significa que ambas van a estar variando de acuerdo a la situación existente, ¿no? ¿Qué va a ocurrir cuando cuando las tasas de interés sean altas? La inversión, ¿cómo va a ser los niveles de inversión? ¿Altos o bajos? Cuando las tasas de interés sean altas. Perdón, no escuché. Repito la pregunta. Cuando las tasas de interés sean altas, ¿los niveles de inversión serán altos o bajos? Bajos. Bajos. ¿Los demás qué dicen? ¿Qué va a ocurrir con la inversión? Solórzano y Caranqui. Solórzano y Caranqui. Respuestas. Con las tasas de interés altas, ¿qué va a pasar con los niveles de inversión? Solórzano y Caranqui. Los niveles de inversión disminuyen, profesor. Disminuyen, dice Caranqui. Solórzano. Son bajos. Los niveles de inversión son bajos. Claro, porque ya les estoy dando la pauta de que existe una relación inversa. ¿Y qué es lo que demuestra la inversabilidad? De que si una disminuye, el otro aumenta. Si el otro aumenta, el otro disminuye. Entonces existe esa relación inversa entre los niveles de inversión y los niveles de tasas de interés. Aumentan las tasas, baja la inversión.
Bajan las tasas, sube los niveles de inversión. Aquí tenemos un gráfico, donde también se va a estar denotando este equilibrio en el mercado de bienes. Recuerden que ya se ha revisado también este equilibrio a través del punto de equilibrio en la economía, pero dentro de esta macroeconomía se van enmarcando otro tipo de variables macroeconómicas. ¿Qué es lo que tenemos en este gráfico? Los niveles de producción en el eje de las X, pero que están representados con las Y, no se confundan. Este es el nivel, este hace referencia al eje de las X, sino que como está la producción, está representado con la letra Y. Y los niveles de demanda, que en este caso están representados con la letra Z. Entonces tenemos la relación entre los niveles de producción y los niveles de demanda. ¿Qué ocurre en el punto A? ¿Qué ocurre en el punto A? Entre la producción y la demanda. Hay una intersección. ¿Ya? Los demás, ¿qué ocurre en el punto A? Quinto Ginger y Tamara. Quinto Ginger y Tamara. ¿Qué ocurre en el punto A? Quinto y Tamara. Quinto Ginger y Tamara. ¿Qué ocurre en el punto A? A esperas de su respuesta. Está aumentando la demanda. A ver, quinto, ¿qué me podría repetir? Que está aumentando la demanda. Ya. Eso dice quinto. Y Tamara. ¿Cuál es la respuesta, Tamara? No hay respuesta de Tamara. No está aumentando la demanda. En el punto A, ¿alguien más que quisiera contestar? Antes de yo dar la respuesta. ¿Qué ocurre en el punto A? Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué significa esas dos zetas? Esas dos zetas significa cuando, eso es lo que ya vamos a revisar. Esto hace referencia a la curva de demanda, que las nomenclaturas pueden estar cambiando. En este caso, la demanda está representada por la letra Z. Entonces, aquí vamos a ir viendo que existe aumentos en lo que es la curva de demanda. Justamente eso es lo que estamos revisando. Por el momento, estoy preguntándoles qué ocurre en el punto A. ¿Alguien sabe qué ocurre en el punto A? No puedo creer que nadie sepa. Esto lo han visto hasta en microeconomía. ¿Sí pasaron en micro? ¿Sí pasaron en microeconomía o se quedaron en micro? Todos pasamos. Todos pasaron. Entonces, ¿qué pasó? Ya se olvidaron, reciben las clases y se olvidan. En el punto A hay un equilibrio. Hay un equilibrio entre la curva de la demanda y la curva de producción. Eso ustedes lo vieron en microeconomía. Miren, aquí tienen la curva de producción que parte desde el origen. Obviamente en este gráfico no hay valores, pero la curva de producción parte desde el origen hasta un X monto. Y tienen la curva de demanda que está representada por la letra Z, ¿no? Entonces aquí en el punto A hay un equilibrio entre la demanda y
la producción. Es decir, que todo lo que se está produciendo se está demandando. A partir de esta situación del equilibrio, se van a dar diferentes situaciones, ¿no? Porque siempre las economías no van a tender a estar en el equilibrio. Es decir, que no siempre se va a tender hacia tener un equilibrio, porque un equilibrio demuestra una igualdad, ¿no? En este caso de producción y de niveles de demanda, ¿no? Entonces, pero se van a ir dando situaciones mucho más allá que son normales y que tienden a los desequilibrios. Les pregunto, a ver, creo que Piguave preguntaba de las dos zetas, ya hacia allá vamos. Les pregunto, ¿qué ocurre a partir del equilibrio entre la producción y los niveles de demanda? ¿Qué ocurre en el área hacia arriba? ¿Qué ocurre en esta área que denota hacia arriba del equilibrio, que sería un desequilibrio? ¿Qué ocurre? Analicen y apliquen lo aprendido en microeconomía. ¿Qué ocurre? El gráfico lo está denotando. ¿Qué está ocurriendo entre las dos curvas? ¿Qué ocurre a partir de estos niveles? Todos estos niveles que están aquí. ¿Qué ocurre en relación a la producción y en relación a la demanda? A ver, Piguave. Piguave. ¿Qué ocurre en estos puntos? La producción aumenta. La producción aumenta. ¿Alguien por ahí tenía la mano levantada? Creo que era Que la García. producción aumenta y la demanda disminuye. Ya. ¿Alguien más iba a hacer su participación? Exacto. Acertada la respuesta. Los niveles de producción van a estar aumentando y los niveles de demanda van a estar disminuyendo en función a la curva. ¿Qué significa? Que hay demasiada producción, hay excedente de bienes en el mercado. ¿Por qué digo excedente? Porque se está produciendo cualquier cantidad de bienes, pero estos no están en relación a los niveles de demanda. Y tampoco es conveniente que exista tanto excedente en el mercado, porque va a llegar un determinado momento en que este tipo de productos o este tipo de servicios no van a tener la salida y no van a tener la acogida necesaria dentro del mercado. Entonces, aquí se está produciendo ese desequilibrio en el mercado de bienes. Ahora, si nos vamos hacia adentro del equilibrio, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre hacia adentro del equilibrio? A ver, vamos a escuchar a Néstor Mora y Chamba. Néstor Mora y Chamba. ¿Qué ocurre hacia adentro del equilibrio? ¿Qué ocurre en esta área? ¿Qué está ocurriendo? Disminuye A ver, Chamba, ¿quién disminuye? la demanda. Ya. ¿Y Mora qué opina? Mora. La producción. ¿La producción qué? Que no hay exceso de producción es igual a la demanda. No hay exceso de producción. A ver. En el punto hacia adentro del equilibrio tenemos que los niveles de demanda son mayores, ¿no? Existe mayor disponibilidad por querer obtener bienes o servicios en el mercado, pero los niveles de producción no son tan favorables, ¿no? Entonces, hay dos situaciones totalmente diferentes. En el una hay excedente en cuanto a lo que es la producción y el otra hay un déficit de los niveles de producción.
Simplemente aquí, este gráfico donde está enmarcado la curva de los niveles de la demanda, ¿sí? En función a lo que es la producción dentro de un mercado de bienes, lo representan también con otra nomenclatura que está enmarcado dentro de la letra Z, ¿no? Entonces tenemos las dos situaciones diferentes que pueden darse. Aumento en los niveles de producción, pero disminución a niveles de demanda, o la situación contraria. Aumento en los niveles de demanda y disminución en los niveles de producción. Entonces, esto va a ir haciendo que el mercado de bienes vaya teniendo sus diferentes cambios. Aquí en teoría les dice un incremento en el tipo de interés disminuye la demanda de bienes para cualquier nivel de producción, ¿no? A ver si ustedes analizan esta situación. Habíamos dicho que la inversión iba a estar dependiendo de los niveles de producciones existentes y también iba a estar dependiendo de los niveles de tasas de interés, pero que entre la inversión y la tasa de interés va a existir una relación inversa. Por lo tanto, eso es lo que les explica en la teoría, que cuando se aumenta el tipo de interés, va a disminuir los niveles de inversión y lo que va a conducir a que disminuya la demanda de bienes. ¿Por qué? Porque la inversión también está en dependencia de lo que ocurre con los niveles de ventas o con los niveles de ingreso. Recuerden acá la fórmula. Aquí los niveles de inversión dependen de niveles de ingresos, niveles de venta y de tasas de interés. Preguntas, dudas. Hasta el momento estamos en la relación, ¿no? Ya vamos a pasar a ver cómo se origina lo que hace referencia a la curva IS. Preguntas. Los que están con cámaras apagadas. Espinosa, ¿está claro? Tampoco hay respuesta de Espinosa. Mantuano, ¿está claro? Sí, Miss. Sí. Ok. Entonces ahora sí pasamos al siguiente punto donde obtenemos ya lo que es la curva IS, que hace relación a lo que son los niveles de inversión con el ahorro. Des en cuenta, esta es la misma curva que estábamos viendo anteriormente. Los niveles de producción, los niveles de demanda, la curva de demanda. Aquí está simplificando en qué tipo de desplazamiento sería este en relación a la demanda. ¿Un aumento o una disminución? Les pregunto. ¿Aumento o disminución? ¿Ah? Disminución. No, Disminución en relación a los niveles de demanda. Y acá ya incluye no solamente lo que revisamos anteriormente, sino también lo que veíamos en primera instancia de que la inversión dependía de los niveles de venta con los tipos de interés, ¿no? Entonces, esto es lo que ya enmarca acá. Enmarca los niveles de producción y los tipos de interés. Y en relación a esto es que se va a poder constituir la pendiente de la curva de la inversión con los niveles de ahorro, manteniendo su relación inversa entre lo que son las tasas de interés y los niveles de producción, ¿no? Entonces, aquí tenemos niveles de producción. Por ejemplo, aquí en este nivel de producción, inicialmente tenemos Y' con una tasa de interés Y'. Luego tenemos una disminución a lo que es la tasa de interés. Como disminuyen las tasas de interés, los niveles de producción van a aumentar.
A ver, ¿quién me contesta por qué si disminuye la tasa de interés la producción aumenta? Repito la pregunta. ¿Por qué lo que estamos observando en el gráfico? ¿Por qué si disminuye los niveles de inversión, por qué aumenta la producción? Haga el análisis y vamos a escuchar a Espinosa y también a Cervantes. Espinosa y Cervantes van a dar la respuesta. Y si no, la pregunta queda igual abierta para que alguien la pueda responder. Pero primero va a responder Espinosa y Cervantes. Porque si disminuyen los niveles de inversión, los niveles de producción aumentan. La respuesta va en relación a lo que hemos estado explicando, ¿no? Bueno, escuchamos, primero vamos a escuchar a Cervantes. Cervantes. Primero no era Espinosa. A ver, ¿me podría repetir que si el tipo de interés disminuye, era verdad? Sí, estamos aquí en el gráfico. Si el tipo de Por- interés disminuye, ¿por qué se está dando el incremento en los niveles de producción? Y la respuesta es sencilla. ¿Por qué? Porque subiría, o sea, incrementaría el nivel de producción. Ya, pero ¿por qué? Claro, eso es lo que estamos revisando. Aquí tenemos que baja la tasa de interés y sube la producción. Pero ¿por qué se da este cambio? ¿Por qué se da el cambio? Porque hay un aumento. Pero, claro, hay un aumento en producción, pero ¿a consecuencia de qué? Vamos a escuchar a Espinosa, aunque creo que Espinosa, Yo creo, ¿puedo opinar? No. no, estamos primero con Espinosa, Ay, bueno. luego vamos con abierta el curso. Espinosa solo deja la cámara prendida nada más. No está enlazado a la clase. A ver, ahora sí, Mantuano, y luego vamos con Dalia, que también quiere dar la respuesta. A ver, Mantuano, ¿por qué? Porque la demanda aumenta. La demanda aumenta. O sea, está conectada con la demanda arriba. Y hay un aumento para ahí. Ya. Parte. Dalia. Era casi lo mismo. Al bajar el interés, como que el valor baja. Entonces aumenta la demanda de la producción. Claro. También tiene explicación, pero la respuesta directa sería que como los niveles de tasa de interés están disminuyendo, esto provoca que los niveles de producción aumentan y están relacionados con la demanda y con la inversión. ¿Qué ocurre con la inversión si las tasas son bajas? Como hay tasas bajas, ¿qué pasa con la inversión? ¿Es baja o es alta? Cuando las tasas son bajas. ¿Los niveles de inversión son altos o bajos? Bajos, ¿no? Es alta. Son altos. Altos, Totalmente. altos. Alguien dijo por ahí bajos. No son bajos porque entre la inversión y las tasas de interés hay una relación inversa.
Entonces, como las tasas de interés están disminuyendo, los niveles de inversión están aumentando. Y esto provoca que, como hay mayor inversión, hay mayor disponibilidad monetaria, mayor disponibilidad para poder invertir, y los niveles de producción van a estar aumentando, ¿no? Y justamente lo que decía Mantuano y Dalia también tiene que ver con los incrementos que se van a estar dando en los niveles de demanda, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, que existe esta relación. En cambio, acá, si analizamos lo contrario, aquí nosotros vimos cuando estaban bajas las tasas de interés. ¿Qué ocurre en la situación contraria? Si suben las tasas de interés, ¿qué pasa con la producción? Des en cuenta que la producción va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir la producción? Porque las tasas de interés están subiendo. Esto está induciendo a que los niveles de inversión disminuyan y por lo tanto las empresas van a dejar de producir determinados bienes o determinados servicios, ¿no? Y la demanda también va a tener sus afectaciones, ¿no? Eso ya habíamos revisado en el gráfico de acá. Entonces tenemos que esta curva y S hace su relación entre niveles de tasa de interés y niveles de producción. Ahora, ya revisamos lo que es la inversión. ¿Qué significaba la S? ¿Qué significaba la S? Niveles de ahorro. Ya, lo que es el ahorro. Se debe ir relacionando la inversión con los niveles de ahorro. Porque recuerden que del ingreso, una parte se destina al consumo y la otra parte se destina al ahorro. Entonces los niveles de ahorro van a estar dependiendo con la situación existente que se dé en el mercado de bienes, ¿no? Aquí tenemos en teoría, les voy a leer, la obtención de la curva IS. El equilibrio en el mercado de bienes implica que un incremento en el tipo de interés lleva a una caída en la producción. La curva IS tiene pendiente negativa. Entonces debe irse haciendo ese análisis. ¿De dónde va surgiendo esta curva? De las relaciones desde acá, de los niveles de inversión con los niveles de renta y con los niveles de tasas de interés. ¿Dudas, preguntas? Porque ya voy a dejar de compartir esa información. Igual luego esto va a estar en el aula. Bueno. En función a la explicación dada, van a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia del equilibrio en el mercado de bienes? Repito la pregunta. ¿Cuál es la importancia del equilibrio en el mercado de bienes? A ver, aquí en el chat me han dejado. Entonces, mientras ustedes contestan cuál es la importancia del equilibrio en el mercado de bienes, voy a registrar la asistencia. Alcíbar. Barzola.
Burgos Natalie. Castro Miley. Mora. Presente. Profe, no me nombró. Ya estoy registrando yo mismo la asistencia. Rivas. Salazar Mercy. Hay una Salazar nomás que está. ¿Cuál es? ¿Mercy o Kenia? Salazar. Soy yo, ¿Cuál yo? Kenia. Viteri no ha asistido, Viteri. ¿Cómo así? Miss, me dijo él que tenía problema de internet y no se podía conectar. Ok, listo. Continúe dando la respuesta. ¿Cuál es la importancia del equilibrio en el mercado de bienes? Y ya vamos a escuchar los criterios. Bueno, vamos a escuchar luego de la explicación cuál es la importancia que tiene este equilibrio en el mercado de bienes. María Elena Chamba.
Chamba. Chamba se unió al grupo. Solo deja la cámara prendida. Bueno, no hay participación, 0. Adrián Pita. Ya. Ya ahí yo entendí que los precios que ofrecen a personas a personas que compran o consumen un bien o servicio pueden obtener más cantidades de la que usted quiere. Eso fue lo que... Pero no estuvimos hablando de precios. Pita, no estuvimos hablando de precios, estuvimos hablando de ingresos, producción, inversión, tasas de interés. No estuvimos hablando de precios. Respuesta errónea, Pita. Melanie Rivas. Sí, economista. Díganos su respuesta. Bueno, es que permiten analizar el nivel de la economía o producción, algo así. Respuesta errónea. No, es solamente en función. Claro que están relacionados con la economía, pero no hay una respuesta concreta a la explicación dada. Quinto, Stephanie. Quinto, Stephanie. Sí, ya voy a hablar. Yo lo que puse es que es para ayudar a identificar si se está produciendo la cantidad que se necesita vender. Si se está produciendo la cantidad. Que se necesita vender. Algo más que acotar en la respuesta, porque no es muy clara tampoco. Faltó de lo que tiene que ver, bueno, está en relación a lo que es los niveles de producción, en relación a lo Para que saber el nivel de producción que se ha vendido. A ver, primero voy a concretar con lo que estaba indicando quinto de los niveles de producción, pero también tendría que haberlo enfocado con lo que son los niveles de inversión, ¿no? Ahí sí hubiera quedado más fortalecida la respuesta. Kenia Salazar. Kenia. Bueno, yo lo que entendí fue que si hay un equilibrio, se va a beneficiar tanto el mercado como los consumidores, porque si los precios son cómodos, va a haber una cantidad por parte de los consumidores y así va a haber una mayor producción. Algo más, Kenia. Porque no estuvimos, casi no hablamos de los precios. Porque esos precios es cuando habla usted de un equilibrio, digamos, en relación a oferta y demanda. Acá estamos hablando ya de un equilibrio en análisis de lo que es los niveles de inversión. Entonces, respuesta medias. A ver, alguien tenía levantada la mano. García. La importancia es que en el mercado es para verificar las variaciones que existen entre la inversión y el interés. Ya, esa está más acertada porque hace respuesta a lo que tiene que ver en cuanto a los niveles de
inversión, ¿no? Los niveles de inversión y los niveles, en este caso, de ingreso o los niveles de demanda, ¿no? Piguave. La importancia. Bueno, yo digo que es importante ya que si hay equilibrio en los niveles de producción y demanda, eso significa que el mercado está estable. ¿Ya? Y pero si alguno de estos niveles aumenta, entonces el otro disminuye, dando como resultado el desequilibrio en el mercado de bienes. Claro, y el desequilibrio estaría en función, como veíamos en los gráficos, de lo que son los niveles de demanda y lo que son los niveles de producción. A ver, ¿quién no hemos escuchado el criterio? Jiménez, Mantuano ya participó. Chamba. A Espinosa ni le pregunto porque ya solo sé que está la cámara nomás ahí puesta, nada más. Igual tiene Economista, falta. yo puedo dar lo que tengo más o menos anotado. Ok, Cervantes. A ver, yo puse que la importancia porque nos da una explicación más detallada sobre la información de la curva de la oferta y la demanda. El punto de equilibrio, el único punto donde para determinar el precio, la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. No sé si esté bien. Ya. Sí, pero más que oferta y demanda, acá estamos haciendo el análisis en relación a lo que tiene que ver con los niveles de inversión, ¿no? Los niveles de inversión y los niveles de producción. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia que tiene, ¿no? Que se debe de ir analizando este mercado de bienes, no solo desde lo que es la oferta y la demanda, sino también desde un punto de vista de lo que hace referencia a lo que es los niveles de inversión y estos que se relacionan con las tasas de interés y se relacionan con los niveles de ahorro. Pasamos al siguiente tema, el siguiente tema que se denomina ahorro e inversión en una economía abierta. El siguiente tema que vamos a revisar es el ahorro e inversión en una economía abierta. Como parte introductoria al tema, y hemos hablado en función al ahorro, hemos hablado en función a la inversión y también hemos hablado de una economía abierta. ¿Quién me dice qué significa tener una economía abierta? ¿Qué significa el tener o realizar negociaciones en una economía abierta? ¿Qué significa esta economía abierta? ¿Qué tenemos en una economía abierta? Cualquiera puede responder. Tener un intercambio entre bienes y servicios. Ya, pero ¿con quién? Con el exterior, podría ser. Ya. ¿Alguna otra acotación de la De economía? que tenemos la ventaja de llegar a muchos lugares y que nuestro producto nuestro bien o servicio se venda, no solo en el país. Ya, bien, Dalia. Sí, acertadas las respuestas. Tener la oportunidad de poder realizar negociaciones con el exterior, es decir, con otros países, con el resto del mundo. Y obviamente esto va a ir generando mayores niveles de ingreso. Ya en la información que comparta, se van a ir dando cuenta ustedes que parte de ella ya nosotros hemos estado revisando, ¿no? Esta economía abierta también nos da los beneficios de que
nuestro país pueda darse a conocer, ¿no? Entonces, no solamente poder ofertar un bien o un servicio, sino también aperturar a lo que hace referencia al mismo turismo, ¿no? Que también es otra de las fuentes que se promociona como niveles de ingreso en una economía. Entonces vamos a revisar. Ok, Piguave. Gracias. Entonces vamos a compartir una información. Ya pueden visualizar. Sí. Listo. Entonces tenemos que dentro de una economía abierta, ¿no? Con todas las ventajas que nos ofrece esta de incrementar mayores niveles de ingreso, de tener la oportunidad de realizar relaciones internacionales, aumentar también lo que tiene que ver en cuanto a lo que es el turismo de nuestra economía. En esta economía abierta, el gasto no tiene que ser necesariamente igual a los niveles de producciones existentes, ¿no? Sino que en función a estos niveles de producción se van a ir dando otro tipo de beneficios, ¿no? Que justamente como nos decía Dalia, nos permite no solamente abarcar esta producción en un mercado interno, sino también hacerlo en un mercado externo. Otra particularidad que tenemos es que el ahorro no debe ser igual a la inversión, es decir, pueden existir mayores niveles de inversión, mayores niveles de ahorro, dependiendo con los tipos de ingresos que se tienen. Aquí tenemos la identidad en cuanto a lo que es una economía abierta, una ecuación básica que nosotros ya hemos revisado. Recuerden cuando veíamos el Producto Interno Bruto, que nos decía que era igual al consumo, más la inversión, más el gasto, más exportaciones netas, ¿no? Recuerden que las exportaciones netas eran igual a las exportaciones menos las importaciones. Entonces se sigue utilizando la misma ecuación para poder determinar lo que son los niveles de ingreso dentro de una economía. Entonces aquí les muestra, les dice exportaciones netas, los niveles de ingreso que estarán en función a los niveles de producción y hace una referencia de la sumatoria del consumo, la inversión y el gasto, ¿no? Y esto lo va a manejar como un gasto interno. ¿Cómo denota esta fórmula? De acá, ¿no? Simplemente de acá despeja lo que son las exportaciones netas. Entonces dice el ingreso menos los otros componentes. Entonces dice que las exportaciones netas van a ser iguales a los niveles de producciones existentes menos aquellos tipos de gastos que se realicen, ¿no? Esto ya nosotros hemos ido revisando. Luego vamos a ir viendo qué nomás implica cada uno de estos parámetros que se han ido ya revisando en las clases, ¿no? Este ahorro, inversión dentro de lo que es una economía abierta, va a incluir diferentes tipos de elementos, diferentes tipos de análisis, y que son los que yo les decía que ya habíamos visto cuando revisábamos brevemente cada uno de ellos. Vamos a ver de cuáles
ustedes se acuerdan de lo que hemos revisado, ¿no? Función de producción. ¿Qué nomás hemos revisado en lo que es en relación a la producción? ¿Qué nomás se ha revisado? ¿Qué nomás se ha analizado? Cualquiera puede contestar. ¿Qué nomás hemos revisado en lo que hace referencia a la producción? ¿Qué se ha revisado en relación a producción? Jiménez. Vamos a escuchar a Jiménez y a Diana Moreno. Que los altos de demanda. ¿Cómo, Jiménez? La cantidad. A ver, primero a Jiménez, no le entendí. La producción, digo, de la demanda que tiene la producción. Ah, ya, en relación a lo que son niveles de demanda con niveles de producción. Ya, Moreno. Sería más o menos como la cantidad que se va a producir, o sea, la cantidad de producir un bien económico. Ya. En relación a lo que es esta función de producción, nosotros hemos ido revisando lo que hace referencia a niveles de demanda. Acabamos de analizar lo que tiene que ver con la producción, los niveles de inversión, con las tasas de interés. También se ha revisado esta producción en un mercado interno y en un mercado externo. Recuerden cuando veíamos los flujos circulares, ¿no? Que vimos inicialmente un flujo donde no estaban con relaciones internacionales o comercio exterior, y luego sí. Siguiente tenemos el otro elemento que es el consumo. ¿Qué se ha revisado el consumo? ¿Qué hemos revisado el consumo? ¿Qué podemos decir? Que al ¿Cuál? haber un nivel bajo de ingresos, el consumo también baja. Ya, bien, la parte fundamental, la relación entre los niveles de consumo con los niveles de renta, ¿no? Recuerden que aquí también en el consumo revisábamos lo que era la propensión marginal a consumir, ¿no? Las variaciones que se iban a estar dando entre los niveles de ingresos y lo que son los niveles de consumo, ¿no? Como lo indica Dalia, las variaciones netamente, ¿no? Creo que también revisamos brevemente cómo se graficaba lo que es el consumo, donde había un nivel de consumo básico y ya los otros iban a estar dependiendo. La función de inversión, en inversión, ¿qué podemos decir? Particularmente de lo que hemos revisado hoy, la inversión, el ahorro, tasas de interés. ¿Qué más hemos revisado en cuanto a la inversión? En la clase anterior estuvimos revisando los diferentes tipos. A ver, ¿recuerdan alguno de los tipos de inversión? En la clase anterior vimos eso. ¿Qué tipos nomás vimos? De las inversiones. Inversión bruta, la inversión de construcción, ¿sí? Diferentes tipos de inversiones, ¿no? Y por último tenemos que también debe considerarse como elemento las variables de políticas exógenas. Aquí sí les voy a hacer recordatorio porque seguro esto ya no se acuerdan, esto fue de los primeros temas que revisamos, que habían variables exógenas y habían variables endógenas y que cada una de ellas iban a ir teniendo sus afectaciones, ¿no? Cualquier cambio que se producía en una variable exógena iba a tener su afectación para sus variables endógenas. Entonces aquí nosotros hemos ido relacionando las inversiones, las tasas de interés y los diferentes cambios que se van a estar dando, ¿no?
Entonces, todos estos elementos deben irse considerando cuando se habla de ahorro e inversión dentro de lo que es una economía abierta. Y tenemos finalmente aquí un gráfico que en su Cervantes, gracias, en su determinado momento lo vimos, ¿no? Pero se los he puesto aquí para que lo recuerden. La inversión, y justamente fue lo que también estuvimos revisando al ver el equilibrio en el mercado de bienes, que la inversión tiene una relación inversa con lo que son las tasas de interés, ¿no? Esta es otra nomenclatura en relación a las tasas de interés que también se representan con la letra R. Generalmente nosotros la representamos con la letra I, en matemática financiera se representan con la letra I, pero en macroeconomía a lo que hace referencia de las tasas de interés también se las puede representar con la letra R. Entonces habíamos dicho que esta curva tiene una pendiente negativa y denota la relación inversa entre los niveles de inversión y los niveles de tasas de interés. Aquí solo tenemos un punto, ¿no? Un punto donde dice niveles de inversión en relación a tasas de interés. Pero ya nosotros vimos que estos van a estar variando en función a los aumentos o las disminuciones. En teoría, la inversión sigue siendo una función del tipo de interés dependiente negativa. Pero el tipo de interés mundial, cuando hace referencia a lo que son el comercio exterior, las relaciones internacionales, con un tipo de interés mundial exógeno, ¿no? Es decir, que puede tener cualquier tipo de afectación. Determina el nivel de inversión del país, ¿no? Dependiendo los tipos de interés que se estén manejando en otros países, va a ir teniendo las afectaciones en relación a lo que son nuestros niveles de inversión. Creo que con este gráfico no hay problema porque es justamente lo que revisábamos anteriormente, la relación inversa entre los precios y las cantidades. Profesora, ¿usted Ok, podría Dalia. ubicarme la asistencia? Ok, Dalia. La asistencia va con la participación. Ya la registré la asistencia. Sí, pero es que en ese momento Zoom me votó y entonces no pude decir presente. A nadie le dije que los nombres. Yo los registré de acuerdo con las participaciones en la clase. No tomé asistencia así uno a uno, porque hay unos que solo aparecen en el momento de la asistencia. Entonces la asistencia va con las participaciones. Por ejemplo, Espinosa, toda la hora la cámara apagada, pero él no está conectado a la clase, como normalmente lo hace. No, y por ahí parece que hay otros que se quieren unir al mismo bando. Entonces, las participaciones van con la asistencia. Yo le tengo pagada, pero estoy aquí. Mantuano sí ha participado. Yo hago las asistencias a media clase en función con las participaciones que vamos teniendo. Yo también estoy aquí, economista. ¿Vieron otro más? ¿Quién es el que siempre ya se va de la clase después de la asistencia? ¿Mm? Pregunta. ¿Quién se No, va? no era Caranqui. No, era no, es. Ya no está, ya se fue. ¿Sí? Entonces, no es que se trata de estar con la cámara apagada, pero ni siquiera actúan en la clase.
Entonces no hay asistencia. Bueno, preguntas. Hoy hemos revisado dos temas. El que hacía referencia a lo que es el equilibrio de bienes, donde estábamos relacionando los niveles de producción con las tasas de interés y con los niveles de inversión, ¿no? Denotando la relación inversa que existe entre las tasas de interés con los niveles de inversión. Y en función a esto va a estar dependiendo los niveles de producción. Entonces ahí es donde se nos originaba la curva IS, ¿no? Recuerden que esta curva IS que denota el equilibrio de bienes, cuando les planteé la pregunta, algunos me decían que me hablaban de los precios. Claro que hablar de equilibrio de bienes hace relación entre oferta y demanda, pero acá se ha hecho un análisis al equilibrio de bienes desde el punto de vista de lo que es la macroeconomía, donde relaciona estos niveles de inversión con estos niveles de tasa de interés, ¿no? Entonces creo que por ahí a algunos les dije respuesta media, porque no estábamos fijándonos tanto en este mercado de bienes con lo que son los precios, sino más bien con lo que son las tasas de interés, los niveles de inversión y los niveles de producción. Y el otro tema que revisamos fue la inversión dentro de lo que es una economía abierta, que nos genera mayores niveles de ingresos, ¿no? Y dentro de esta economía abierta se deben ir considerando los temas que ya se han revisado. Por eso les hacía preguntas en relación a lo que ya habíamos visto, ¿no? En función a lo que es la producción, la función del consumo, lo que es la función de la inversión, que también se había revisado los diferentes tipos de inversiones que se podrían estar manejando, y lo que eran las variables exógenas, ¿no? Que esas variables exógenas están enmarcadas dentro de lo que es la macroeconomía, con las afectaciones que tienen cada una de estas, ¿sí? Entonces, esos fueron los dos temas que se trataron en la clase del día de hoy.